¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Feliz viernes. Bienvenidos a este primer seminario del año del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Si es tu primera vez en estos seminarios, te damos la bienvenida y esperamos verte de aquí en adelante, todos los que estamos preparando en este año. Y para aquellos que nos acompañan desde el año pasado, muchísimas gracias por hacer de los 53 eventos que tuvimos el año pasado un total éxito. Contamos un poquito más de 25,000 asistencias virtuales y esperemos que este año sea aún más productivo y podamos llevar este conocimiento científico en torno al agua aún más lejos y a más lugares, a más países. Quiero también darle la bienvenida a todos nuestros asistentes aquí en la plataforma Zoom, así como nuestros participantes a través de la aplicación de Facebook Live. Tenemos hoy más de 6, 7 países representados en Latinoamérica y algunos en Centroamérica. Bienvenidos. Me presento, mi nombre es Jorge Velázquez Suárez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del INTA y voy a ser su anfitrión en esta mañana. El día de hoy vamos a escuchar a un invitado, el doctor Bernardo Figueroa del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la ponencia titulada ¿Cómo fluye el agua, la energía y el CO2 entre la selva y la atmósfera? Un tema sin duda interesante que nos explica la interacción tan cercana de estos ecosistemas y cómo el agua fluye a través de ellos. Una interacción delicada que debemos entenderla para poder cuidarla. Quisiera hablar un poquito del doctor Figueroa. El doctor Figueroa es ingeniero mecánico con un doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la UNAM. Sus líneas de investigación son mecánica de fluidos, fluidos multifásicos, transporte turbulento y energías renovables. Realizó trabajo postdoctoral en el Instituto de Mecánica de Fluidos de Toulouse, Francia, y actualmente es investigador en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El doctor Figueroa imparte cursos en el programa de maestría y doctorado en Ingeniería de la UNAM en CISAL, Yucatán, y participa en cursos a nivel licenciatura en el ENES Mérida. Adicionalmente, colabora con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LASREC, en temas relacionados con fluidos atmosféricos y ecohidrología. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de dar la palabra a nuestro distinguido invitado, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Para todos nuestros asistentes en Zoom, verán que todos sus micrófonos están silenciados y como podrán darse cuenta, no van a poder cambiarlo. Esto es solamente para asegurar la mejor experiencia posible para nuestro ponente, así como todos nuestros asistentes. La forma de interacción del grupo va a ser por medio del chat, la cual pueden encontrar presionando el botón que está en la parte inferior de la ventana. Ya con esta nueva modalidad que me encuentro aquí abajo, debe estar como por acá, más o menos, es un botón verde. Para lo que no, junto al botón verde, perdón. Y para nuestros asistentes en Facebook lo van a hacer mediante la sección de comentarios. Vamos a estar muy atentos a sus comentarios y preguntas. Y al final, todos los comentarios van a ser guardados y las preguntas igual van a ser seleccionadas y leídas. Todas sus preguntas y todos sus comentarios, de todos modos, se van a pasar al ponente por cuestiones de tiempo o de temática. Igual no las vamos a poder leer todas, pero que queden seguros que estas los va a leer el ponente. Se les informa también que este seminario está siendo grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, las cuales ahorita las voy a poner en pantalla. Aquí las pueden ver. Si no nos siguen, síganos. Si no nos leen en Twitter, léanos. Si no nos ven en YouTube, véanos. Los invitamos a seguirnos. Tenemos muchísima información. Estos seminarios, tenemos, seminario de todos los viernes. También tenemos seminarios intermedios, eventos especiales. Tenemos nuestro blog de perspectivas. Tenemos muchísima información para que puedan estar informados en lo que va en este sector. Y bueno, y también en lo que hacemos día a día en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Les recordamos también que todos nuestros seminarios del año pasado se encuentran en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, el canal INTA, y pues son gratuitos para todos, los pueden ver, rever y compartir las veces que ustedes quieran. Pues muchísimas gracias por estar aquí, doctor Bernardo Figueroa, muchas gracias por iniciar este año, ser el abridor del 2021 en los seminarios del INTA. Estamos muy felices de que esté aquí y bueno, le voy a pasar la pantalla al micrófono porque el escenario es suyo. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se oye bien? Hola, hola, ¿se oye bien? Sí, sí lo escuchamos. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por invitarme.
a mis amigos del INTA. Es un honor iniciar pues este nuevo ciclo de seminarios. Estoy muy agradecido por su invitación. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar de ciencia. El tema del que les voy a hablar hoy es dinámicas ecohidrológicas en la selva tropical de la península de Yucatán. Para los amigos, pues cómo se mueve el agua, el CO2, ¿no? Y la energía entre la selva y la atmósfera, ¿no? Esto es un tema muy interesante y muy importante. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Está basado en el trabajo que hizo mi alumno de doctorado, ya doctor, el doctor Jorge U. Sonda. Y bueno, es un trabajo que se hizo en el marco de un proyecto impulsado principalmente por el Laboratorio de Resiliencia Costera, ¿no? Que sus siglas son el LANRESC, ¿no? Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que es un laboratorio nacional, un laboratorio sin paredes en el que participan pues un montón de instituciones en problemas relacionados con, como dice su nombre, la resiliencia, con cómo responde el socioecosistema a distintas perturbaciones. Y esta palabra nueva, socioecosistema, es muy importante en el marco de lo que se hace porque estamos considerando al mismo ecosistema junto con la sociedad, con nosotros y las interacciones que tenemos desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya no separar una cosa de la otra, sino ver todo junto y ver cómo se afectan unos a otros y pues tratar de que todos se lleven bien, ¿no? Este trabajo pues fue hecho gracias a la colaboración de muchas personas, ¿no? Entre ellas, pues puse a algunos de mis compañeros que hicieron posible esto, ¿no? Por el lado de la UNAM, del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, y del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pues el doctor Paulo Salles, es el doctor César Canul, nuestros responsables técnicos que nos ayudaron muchísimo en campo, ¿no? El maestro en Ingeniería Juan Gómez, la maestra en Ciencias Mariana Gómez, y bueno, contamos también con la ayuda de muchísima gente, pero aquí voy a mencionar en particular a nuestros amigos del Instituto Tecnológico de Sonora, ¿no? Y de la Universidad de Texas en El Paso, el doctor Hugo Gutiérrez, el doctor Luis Méndez, el doctor Enrico Yepes, la doctora Zulia Sánchez, y esto entre otras muchas personas que desgraciadamente no me va a dar tiempo de mencionar. Continuando, ya he platicado un poquito sobre la motivación de esto, el socioecosistema, ¿sí? Hay muchos problemas que nos tienen muy inquietos, como la deforestación, el cambio de uso de suelo, en particular en la península de Yucatán y en todo el país, ¿no? Los ejidos están sufriendo muchos problemas que vienen por varios lados, ¿no? Y la gente está abandonando el campo porque pues no le alcanza para comer y después están desapareciendo en cierto sentido los ejidos porque la gente está vendiendo sus tierras, ¿no? Y esas tierras cambian el uso de suelo y pues esto tiene una afectación muy seria, ¿no? Hay una presión antropogénica sobre el medio ambiente muy grave y también tenemos la cuestión del cambio climático que todos estamos oyendo mucha información al respecto. No sé si sea información correcta, pero todos estamos al día de la cuestión del cambio climático, de la problemática del agua. Y hay dos cosas que voy a mencionar en particular, ¿no? Realimentaciones, el tipping point, son cuestiones que se mencionan ya. Realimentaciones, ¿qué es esto? Las más famosas, por ejemplo, el derretimiento del hielo en los polos, ¿no? El derretimiento del hielo en los polos provoca que pues la superficie de la Tierra sin hielo se vuelva más oscura, ¿no? La superficie clara del hielo refleja la radiación solar hacia el espacio, ¿no? Por decirlo de una manera, enfría
La Tierra, pues sin hielo, está más oscura, absorbe más calor, se calienta más la Tierra y es una situación que se llama realimentación positiva, ¿no? Entre más ocurra, más se calienta la Tierra, ¿no? Esas son las realimentaciones positivas, ¿no? Esta cuestión de los tipping point, hasta qué punto esto puede seguir antes de volverse una situación de realimentación positiva y empeorar cada vez más, ¿no? Son cosas muy delicadas, muy conocidas y pueden ocurrir cosas similares con la interacción entre los ecosistemas terrestres y la Tierra, ¿no? Las imágenes que muestro aquí pues son para ilustrar el gran efecto que estamos nosotros teniendo en los ecosistemas terrestres, ¿no? Es una imagen de satélite de Google Timeline, de 2 años diferentes, de la ciudad de Mérida, que es donde me encuentro en estos momentos, ¿no? Del lado izquierdo tenemos hace 30 y tantos años, 1984, ¿no? Cómo se veía desde el espacio Mérida. Y del lado derecho exactamente la misma área, cómo se veía en 2018, ¿no? Esto está avanzando terriblemente, se está perdiendo muchísimos ecosistemas. Ahorita voy a decir de qué ecosistemas, ¿no? Pero pues se ve claro que el color verde está siendo cambiado por color blanco y color gris, ¿no? Entonces, vámonos un poquito a la cuestión de dónde andamos y por qué la península de Yucatán. Bueno, nosotros vivimos aquí en Yucatán, estamos preocupados por lo que está sucediendo. La península de Yucatán es un lugar muy particular, es un lugar muy verde si lo ves desde el espacio, salvo por los pequeños problemillas que les acabo de mostrar. Tiene varios ecosistemas, en general son ecosistemas tropicales. Aquí en esta imagen les estoy mostrando un mapa de la Conavio de los distintos ecosistemas que hay en la península de Yucatán, ¿no? En colores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el color moradito que se ve hacia el sureste, ¿no? Es la selva media, perennifolia, con sus correspondientes siglas que están mostradas aquí en el diagrama, ¿no? Más arriba hacia el norte se ve azul, ¿no? Es una selva media caducifolia. Y más arriba se ve rojo, un área roja que es la selva baja caducifolia, que es la selva que nos interesa en este particular trabajo, ¿sí? Y se ven unas zonas amarillas. Son zonas afectadas ya por la actividad del hombre. En general, aprovechamientos agroforestales o cosas así, ¿no? También vemos a las orillas en la costa de la península de Yucatán, una parte negra, ese es el ecosistema de manglar, ¿sí? Y hasta abajo, hasta el sur, digamos, se alcanza a ver una parte azul, ¿no? Esa ya es la selva perennifolia, selva alta, ¿no? Y bueno, pues se ve a ojo, ¿no? Que esta distribución de ecosistemas pues está más o menos organizada en bandas, ¿no? En bandas inclinadas, digamos, ¿no? Y esto es porque existe una especie de gradiente ecoclimático, ¿sí? La parte noroeste de la península es un poquito más seca que la otra parte, esto lo vamos a platicar con más detalle, ¿no? Entre lo que nos preocupa en esta cuestión, pues es precisamente la selva baja caducifolia, que es donde nos encontramos y lo que estamos estudiando. Es un ecosistema que está desapareciendo muy rápido. De hecho, es el ecosistema que más rápido está desapareciendo en América. Es muy preocupante. No es un ecosistema muy espectacular, ¿no? Digamos que no tiene muchas especies emblemáticas, salvo por el jaguar, pero ese se mueve más bien al lado de la selva, por el manglar, ¿no? No tiene árboles gigantescos como la Amazonia, ¿no? No es una cosa que llame mucho la atención y quizá estar ahí no les parezca muy agradable porque es un lugar muy cálido, muy lleno de mosquitos y de animales, ¿no?
Sin embargo, eso no quita que nos da servicios ecosistémicos muy importantes. Por ejemplo, captura de dióxido de carbono, que todos sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y entonces pues nos está ayudando a este problema del cambio climático. ¿Cuánto captura? ¿Cómo lo captura? ¿Cómo es la relación de la hidrología del lugar? ¿Cómo se relaciona la selva con la atmósfera? Hay lugares como la selva amazónica, por ejemplo, donde sabemos que la transpiración de los árboles genera cantidades brutales de vapor de agua y entonces ese vapor de agua pues genera su propio microclima, ¿no? Hay selvas que generan su propio clima. Bueno, ¿hasta qué punto ocurre esto aquí en la península de Yucatán? ¿Hasta qué punto ocurre en una selva como esta, que es una selva caducifolia que pierde sus hojas en época de secas? Pues no se sabía muy bien, ¿sí? Estos son temas pues, que se tienen que investigar. Y pues para eso estamos haciendo estos trabajos de ecohidrología, ¿no? Estamos relacionando la hidrología con la relación entre el ecosistema y el ambiente. Esto es muy importante por las cuestiones que ya mencioné, ¿no? Y porque también nos interesa saber qué va a pasar cuando haya perturbaciones de muchos tipos, es decir, nos interesa la resiliencia de este ecosistema, ¿no? Entonces, pues ya para ser más específicos, el objetivo, nos interesa estudiar las dinámicas intra e interanuales de los intercambios verticales de los flujos de agua y de dióxido de carbono. Y esto nosotros en campo lo hicimos con una metodología que se llama covarianza de vórtices. Ahorita voy a explicar un poquito más de qué se trata. Y esto se hace en conjunto con datos biometeorológicos obtenidos en campo y lo complementamos con datos de percepción remota. Es decir, datos obtenidos vía satélite. Nosotros no tenemos satélites, pero podemos consultar datos de percepción remota obtenidos con satélites de otras personas, de la NASA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta cuestión de el método que vamos a usar? El método de medición, lo voy a describir ahorita. Se me olvidó mencionarles qué son las imágenes que se ven aquí abajo en la pantalla. ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos la selva que estamos estudiando, que está en una reserva estatal que se llama El Palmar, aquí en Yucatán, ¿sí? Y tenemos dos fotos de la misma cámara, del mismo sitio, del mismo mes, pero de diferentes años. Y se puede observar claramente que en una foto la selva pues se ve bastante verde. Esto es en mayo de 2016, 16, ¿sí? Pues se ve verde relativamente, está en época de secas, ¿no? Mayo es la mera época de secas por acá, abril, mayo. Y por otro lado tenemos en 2017, ¿no? Abril, mayo también, la misma foto, la misma locación, y se ve bastante seco, ¿no? Entonces a esto me refiero con estudiar la variabilidad interanual. De un año para otro la cosa puede cambiar mucho. Del mismo que de un mes para otro la cosa puede cambiar mucho. Entonces vamos un poquito a platicar de cómo lo hacemos para medir esto. Porque no es nada sencillo medir esto, ¿no? Medir en campo cómo está fluyendo el agua o los gases, ¿no? No es una cosa sencilla de medir. ¿Cuánta agua está pasando por un área, digamos, 1 metro cuadrado en un determinado tiempo, ¿no? Por segundo, por hora, ¿no? Por año? ¿Sí? Y esto se hace para medir intercambios. ¿Sí? En la selva, pues en la selva las plantas están haciendo unas operaciones misteriosas y milagrosas, ¿no? Donde están aprovechando el agua de la energía solar, el agua que pueden conseguir, y están haciendo la fotosíntesis y están generando su propia comida, ¿no? Su propia energía para poder vivir. Están generando glucosa a partir pues de agua y de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Hacen esta reacción, generan glucosa y nos dan oxígeno, ¿no? Al revés que nosotros que respiramos oxígeno, hacemos lo que tengamos que hacer,
¿no? Y como producto de nuestra respiración, pues sacamos dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Este método de covarianza de vórtices, pues está hecho para medir, y esto hay que especificarlo, intercambios turbulentos. ¿Sí? Estamos midiendo flujos turbulentos de dióxido de carbono, o de vapor de agua, o de calor, ¿sí? ¿Por qué digo flujos turbulentos? Porque en eso está basada la medición. Uno se pregunta, bueno, pues si nada más sirve para flujos turbulentos, pues no debe ser tan útil. Pues sucede que casi todos los flujos geofísicos son turbulentos. La turbulencia es un fenómeno que todos hemos observado sin entrar mucho en detalles, ¿no? Si vemos las nubes, se ven como algodoncitos llenos de remolinitos, ¿no? Si vemos un video de una erupción volcánica, pues también se ve una especie de pluma de gases que se está moviendo y se ven remolinitos por todas partes. En general es un movimiento que está caracterizado por fluctuaciones de velocidad y fluctuaciones de todas las variables, ¿no? Y si uno lo ve de lejos se ve una cosa medio caótica, llena de remolinos por todos lados. Pues sucede que cuando hay turbulencia, el transporte de masa, transporte de gases, transporte de fluidos, transporte de partículas, transporte de calor, todo se ve incrementado, ¿sí? Y entonces el transporte turbulento domina, y si yo mido el transporte turbulento, prácticamente estoy midiendo el 99.99% del transporte, al menos en la atmósfera, ¿sí? ¿Cómo se mide? Bueno, existe una cosa que se llama eh, transporte de Reynolds, donde uno se puede imaginar que un flujo turbulento lo divide en un flujo promedio más sus fluctuaciones con respecto al promedio. Es decir, si la velocidad es una cosa que se ve caótica, que fluctúa mucho, puede ser que yo pueda dejar pasar una hora, sacar el promedio de la velocidad y voy a obtener velocidad promedio, y a cada instante voy a tener una diferencia o una fluctuación de velocidad. Esta separación, que se llama, se me fue la palabra, pero vamos a llamarla separación de Reynolds, porque el señor Osborne Reynolds la propuso por ahí de los años 1800 y tantos, pues nos permite trabajar con las ecuaciones, y entonces uno llega a expresiones que nos permiten calcular transporte turbulentos, y este transporte queda en función de las fluctuaciones con respecto a la media. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir algo con una frecuencia de adquisición rápida para poder medir los detalles de la turbulencia, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Lo único que tengo que medir es algo rápido, es decir, a una tasa de adquisición de datos rápida. Medir un dato cada milisegundo, o medir un dato cada décima de segundo. En general, para transporte turbulento se acepta un dato cada décima de segundo. Y entonces mido por un rato, no sé, media hora. Saco el promedio de la variable en media hora y tengo las fluctuaciones con respecto a ese promedio, y esas fluctuaciones es lo que me va a dar el transporte. Yo multiplico las fluctuaciones por las fluctuaciones de velocidad. Por ejemplo, para transporte de calor sensible, lo que dice aquí en la lámina, ¿no? Sensible Heat Flux, transporte de calor sensible, yo multiplico las fluctuaciones de velocidad, que es esta W', por las fluctuaciones de temperatura, que es esta T', le saco el promedio durante esa media hora, y esto es una covarianza. Y curiosamente, esa covarianza yo la multiplico por la densidad y por la capacidad calorífica, y me da un flujo de calor. ¿Sí? Entonces es una medición que se puede hacer.
Estoy midiendo un transporte turbulento y lo que voy a obtener es el número de watts por metro cuadrado por segundo que está pasando por ahí. Lo mismo el flujo turbulento, sea de CO2, sea de metano, sea de agua, sea de lo que sea, ¿sí? Si esta S, estamos viendo la ecuación de hasta arriba, ¿no? Esta S sería pues la fracción molar o la fracción másica de esa masa de agua o de CO2, ¿no? Digamos, si estamos hablando de CO2, pues sería la fracción másica de CO2 que hay en el aire seco, ¿sí? Entonces yo mido rápidamente la concentración de CO2, saco un promedio, obtengo fluctuaciones con respecto a ese promedio, lo multiplico por las fluctuaciones de velocidad que medí con un aparato que mida velocidad, obtengo la covarianza y obtengo el flujo, multiplicando por esta densidad del aire seco, ¿sí? Entonces, es una técnica que nos permite medir flujos turbulentos. Estamos hablando de una medición. Voy a pasar a lo que sigue, ¿sí? Entonces, si medimos esto, pues podemos entonces analizar la interacción, ¿no?, entre un ecosistema y la atmósfera en este caso, ¿no? Esto lo hicimos en un sitio de monitoreo ecológico que, como ya les comenté, se encuentra en la Reserva Estatal del Palmar, en Yucatán. Aquí a la derecha abajo tenemos el mapa de ubicación, ¿sí? Hasta la esquina de abajo a la derecha se ve la ciudad de Mérida otra vez, ¿sí? Esta raya diagonal negra es la carretera entre... No, perdón, esta a la derecha no es Mérida, es una ciudad que se encuentra cerca de Mérida, es Junucmá, ¿sí? En este cuadro ya no se ve Mérida, hicimos un acercamiento muy grande, ¿no? Mérida estaría hacia la derecha, hacia abajo, por decirlo de alguna manera por acá, ¿no? Está como a 20 kilómetros. Aquí está Junucmá, que es un pueblo que está a 20 kilómetros de Mérida, y más o menos 20 y tantos kilómetros se encuentra el puerto de Sisal, donde está nuestro laboratorio. Y entre Junucmá y Sisal hay un caminito por donde tenemos acceso al sitio de interés, que está dentro de la reserva ecológica, que está delimitada por pues este polígono amarillo que se muestra aquí, ¿sí? Digamos, esta es la costa. Esto que se ve verde oscuro, pues es el ecosistema del manglar, justamente. Este ecosistema va haciendo una transición de manera más o menos suave hacia la selva baja caducifolia, que es lo que se ve con este color verde más claro. Esta zona roja, digamos, de aquí es como que una selva de transición entre manglar y selva baja, ¿no? Y bueno, el punto de interés es este puntito rojo, donde nosotros colocamos esta torre. Es una torre meteorológica que instrumentamos con lo necesario para hacer la técnica de ecovariance y con una bola de instrumentos para estudiar la meteorología y para estudiar otras variables, ¿no?, que voy a mencionar en un momento, ¿no? Es una selva que tiene un dosel de una altura aproximada de 11 metros. Es una selva que pierde sus hojas en la época de secas, ¿sí? Y bueno, escogimos este lugar porque es un lugar que tiene relativamente poco impacto de actividad humana, ¿sí? Bueno, no relativamente, tiene poco impacto. Está poco impactado, es una zona protegida. Y es una zona donde por lo menos tiene 4 kilómetros a la redonda que todo es selva baja caducifolia. Todo se ve parejito como en la foto que les mostré hace rato. Eso es importante porque el método de ecovariancia de vórtices trabaja bien cuando estamos hablando de una homogeneidad horizontal. ¿Cómo es este experimento? Bueno, pues es una torre meteorológica, como ya dije, instrumentada con una bola de sensores, ¿sí? Tenemos los sensores más importantes, pues es los que hacen la covariancia de vórtices, que es un anemómetro sónico, un anemómetro que mide las 3 componentes del viento, de la velocidad de viento, a alta frecuencia, a 10 Hz. Y aquí al lado tenemos un analizador de gases que mide cada décima de segundo la concentración de CO2 y la concentración de agua. Y todo esto pues se está registrando a 10 datos por segundo en unos registradores de datos, estos data loggers que están del lado izquierdo abajo.
No sé si puedan ver mi mouse, pero es aquí donde dice Data Loggers, ¿sí? Y esa es la parte de covarianza de vórtices. Lo demás, pues, son las variables biometeorológicas, ¿no? Nosotros medimos la radiación fotosintéticamente activa, que es un pedazo de la radiación total que llega del Sol. Medimos también la lluvia, medimos el contenido de humedad del suelo, medimos el flujo de calor del suelo. Perdón, también se me olvidó mencionar que el anemómetro sónico nos permite medir flujo turbulento de calor. Nos entrega una temperatura que se llama temperatura sónica y nos permite también medir ese flujo turbulento. Aparte de la temperatura sónica, medimos la temperatura del aire en distintos puntos. Medimos temperatura dentro del dosel, medimos temperatura aquí arriba de la torre, medimos temperatura de las hojas, ¿no? De la superficie de las hojas, que es muy importante para la manera como trabaja la fisiología vegetal, ¿no? Es muy importante la relación entre temperatura de la hoja y la humedad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos todos estos instrumentos que nos costó muchísimo trabajo poner ahí. Por cierto, para poner todo esto ahí, afortunadamente contamos con ayuda, ¿no? Cuando uno está haciendo este tipo de proyectos, pues uno tiene que irse a meter a una comunidad, ¿no? Donde se encuentran los ecosistemas. Ellos son quienes conocen el ecosistema y pues hay que tratarlos con respeto y hay que irlos a visitar, ¿no? Y hay que irlos a platicar lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que hicimos. Nosotros visitamos a la comunidad de Junukma, a los ejidatarios de Junukma, y ellos fueron muy cooperativos con nosotros, nos acompañaron a hacer varias expediciones a buscar lugares, ¿no? Me voy a regresar un poquito al mapa. ¿Sí? Y pues hicimos una relación muy bonita con los ejidatarios, en particular con un grupo de ejidatarios que es un grupo que se hace llamar ejidatarios de Chencopoch, Cacay, ¿no? Que fueron muy cooperativos con nosotros y nos mostraron varios lugares posibles, ¿no? Nos enseñaron a andar por ahí en la selva porque no es un lugar donde se quiera uno perder solo. Nos mostraron el camino. Este camino, por cierto, se llama el camino de Chencopó, el camino de llegada, ¿no? Y entonces, pues es importante decir esto, ¿no? Hay que agradecer a ¿cómo se llama? A las comunidades locales y hay que tratar de establecer una relación con ellos, ¿no? Ellos son quienes viven ahí y gran parte de lo que se está aprendiendo aquí hay que comunicárselos, a ellos también les sirve, ¿no? Entonces, existe, afortunadamente aquí, y en otros proyectos que ya estamos empezando, esta relación que es quizá de las partes más importantes de los proyectos, ¿no? Ahora sí, continuemos. Ya teniendo nosotros nuestro sitio experimental, pues entonces ya pues nos pusimos a medir, hay que estar yendo cada mes a bajar los datos, a ver que todo funcione. No es nada sencillo echar a andar un experimento de este tipo, es bastante caro. Y es por eso que hay pocos experimentos de este tipo. De hecho, ahorita ya se nos descompusieron un par de cosas. Pero bueno, cabe mencionar que en México hay una red de flujos, se llama MEXFlux, ¿no? Donde este tipo de experimentos pues se han agrupado y hacemos intercambios tanto científicos como de experiencias, de aprendizaje, ¿no? Y hasta hace poquito la única torre en Yucatán que estaba funcionando era la nuestra. Desgraciadamente ya tuvimos un par de fallas, pero la idea es hacer las reparaciones pertinentes, ¿no? Y continuar midiendo, ¿no? Porque lo ideal, pues, es tener varios años de datos y nos dan información muy valiosa. ¿Qué tipo de información? Bueno, aquí vamos a entrar en la cuestión técnica. Esto es más o menos cómo se ven las mediciones. Les voy a explicar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo tres gráficas donde el eje horizontal es el tiempo. Si se fijan, están marcados los meses, ¿no? Diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo, diciembre, enero, febrero, marzo. Son más de 2 años que tenemos ahí de datos.
¿sí? ¿Qué datos estoy mostrando aquí? Estoy mostrando nada más los datos más importantes, los que tienen más impacto, ¿no? En la gráfica de hasta arriba, tenemos la evolución en el tiempo de una variable cuyas siglas son NEE. NEE es en inglés se dice Net Ecosystem Exchange. Es el flujo neto de carbono, ¿sí? ¿Cuánto dióxido de carbono o cuánto carbono está pasando por metro cuadrado por segundo, por decir algo, ¿sí? O en este caso particular, ¿cuántos gramos de carbono por metro cuadrado por día estamos midiendo ya con la torre? ¿Sí? Nótese que la torre, a pesar de ser una medida, digamos, una medición puntual, porque estamos teniendo un aparato que estamos colocando en un punto particular, la torre está midiendo en realidad un flujo que se podría pensar como que el promedio en un área. Imagínense una elipse de 400 metros de largo, ¿no? De diámetro mayor, ¿no? Y un poquito menos de diámetro menor, ¿no? Ese es más o menos el tamaño del área que está midiendo, que está promediando esta medición de flujo turbulento. Entonces, en general, vemos que está un eje que es el eje del cero, ¿no? El eje horizontal, se ve el cero. Hay flujos negativos y flujos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Si el flujo es negativo, el flujo se está moviendo hacia abajo. Es decir, hay CO2 que está fluyendo hacia abajo, de la atmósfera a la selva. La selva está adquiriendo CO2, es decir, está haciendo la fotosíntesis, ¿sí? Y está secuestrando CO2. Si el flujo va hacia arriba, pues entonces el ecosistema por alguna manera está sacando CO2 y se está yendo hacia arriba, hacia la atmósfera. ¿Por qué razón se va el CO2 hacia arriba? Pues por ejemplo por las noches, cuando las plantas no están haciendo la fotosíntesis, pues entonces la respiración de todos los seres vivos de la selva pues está generando CO2 y se va hacia arriba. Pero cuando uno suma durante 24 horas esos flujos hacia abajo y esos flujos hacia arriba, en general da hacia abajo, ¿sí? Es decir, en general es un sumidero de carbono la selva, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La mayor parte del tiempo se ve azul, ¿no? Hay flujos hacia abajo, la selva está siendo un sumidero de carbono. Sin embargo, aquí se ve una observación muy llamativa, ¿no? Hay un pico por ahí de junio del 2017 de flujo de CO2 hacia arriba, y es un pico muy grande. Aquí en este instante no tenemos la información necesaria para saber por qué pasa eso, pero ahorita les voy a dar una breve explicación de por qué pasa. Voy a pasar a explicar un poquito lo que se ve en las gráficas de abajo. En las gráficas de abajo tenemos cómo se comporta la lluvia, que son las rayitas azules que se ven aquí, son como picos de lluvia, ¿no? Evidentemente, estas zonas donde se ven muchos picos de lluvia, muchas rayitas azules, pues son lluvias de la época de lluvias, ¿sí? En esta área, digamos que hay una época de lluvias que empieza por ahí de mayo, como se observa aquí, ¿no? Acaba pues por ahí de octubre, más o menos, ¿sí? Y después viene la época invernal o la época después de las lluvias, que llueve mucho menos, y después viene ya el invierno, donde también se presentan lluvias, pero ya son lluvias ocasionales, ¿no? Y los nortes, porque aquí hay época de nortes, ¿no? Que es lo que se ve, por ejemplo, en estos de acá del principio, ¿no? De diciembre, ¿sí? Esta línea negra, que da un brinco cada que llueve, si se fijan, es la humedad en el suelo, ¿sí? Y digamos que es la fuente de humedad de las plantas, la fuente más inmediata, ¿no? De humedad de las plantas. Esta raya roja digamos, con una zona rosita, que es una zona que representaría, digamos, la incertidumbre, pues esto es una medición que se obtuvo de satélite, esta no es una medición directa de la torre, ¿no? Que es el verdor del ecosistema. Sin embargo, también el verdor del ecosistema se puede estimar en campo. Lo que pasa es que
nuestra cámara que medía verdor se nos echó a perder, ¿no? Entonces, pues tenemos el complemento de estos datos satelitales, ¿no? Y se observa claramente, pues, que el verdor sigue relativamente bien a las lluvias, ¿no? No siempre, puede haber un desfase, esto nos dimos cuenta después, pero pues es un buen indicador de la actividad fotosintética de la selva, ¿no? Y hasta abajo, lo que tenemos, la más importante, que es la que estamos midiendo directamente, es la línea negra, que es la evapotranspiración. La evapotranspiración, ¿qué es? Pues es la suma de la transpiración de las plantas más la evaporación, ¿sí? El sol llega al suelo y este se calienta y empieza a evaporar, o llega a cualquier otra superficie y empieza a evaporar, ¿sí? La humedad del aire, ¿no? Varía, ¿no? Cuando esto está sucediendo, ¿no? Entonces hay un proceso físico de evaporación sumado a un proceso de transpiración de las plantas. Las plantas transpiran por muchas razones, sí, son cosas, es una cuestión de cómo trabajan la biología de las plantas, ¿sí? Las plantas necesitan agua para hacer la fotosíntesis, pero también necesitan agua para transportar nutrientes del suelo, necesitan agua para enfriarse. Las plantas no pueden permitir que sus hojas se calienten muchísimo porque entonces todo deja de funcionar, ¿no? Entonces están evaporando y están enfriando por evaporación, ¿no? Entonces, las plantas transpiran muchísimo más de lo que necesitan para hacer la fotosíntesis solamente, ¿sí? Transpiran por varias razones. No soy un experto en ecofisiología vegetal, pero sí sé que transpiran pues entre 40 y 140 veces más de lo que se necesita para hacer exclusivamente la fotosíntesis, ¿no? Ok. ¿Qué más iba a decir? Ah, sí, ya me acordé. El pico, regresando al pico. ¿Por qué pasa este pico y por qué este pico es más chiquito igual que este de acá? Estoy hablando de la gráfica de hasta arriba, el pico rosa, por si no pueden ver muy bien mi señalador del mouse, ¿sí? Ya después de estar analizando nuestras variables, nos dimos cuenta que la razón por la que existen estas salidas de CO2 tan fuertes en ciertos años está relacionada con lo que pasó en los años anteriores, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que el invierno anterior fue muy seco y el año anterior estuvo soltando mucha hojarasca y había mucha materia seca en el suelo de la selva, y a las primeras lluvias se activa la descomposición microbiana y de hongos, ¿no? Y hay una actividad biológica súper fuerte. Hay muchísima cosa ¿cómo se llama? Que procesar para esta actividad microbiológica, y entonces sale un pico enorme de CO2, cosa que no ocurrió en el siguiente año. ¿Por qué? Pues porque en el siguiente año no se acumuló tanto. Ya sea que estuvo lloviendo con pulsos más o menos frecuentes que permitieron que se estuviera descomponiendo poco a poco toda esa materia, o que simplemente no se acumuló materia vegetal muerta en el piso de la selva. Pero a fin de cuentas estos son efectos que dependen de lo que pasa los años anteriores. Entonces, ¿cómo reacciona la selva? Pues pueden existir retrasos entre las entradas, que pueden ser los pulsos de lluvia, ¿no? Que pueden ser otros tipos de entradas, y después cómo reacciona la biología de la selva y cómo se ve esto en el ecosistema reflejado, ¿no? Esta es otra gráfica donde estoy mostrando hasta abajo la misma gráfica de la producción neta, y arriba se ve lo que llamamos Water Use Efficiency, la eficiencia de uso del agua, ¿sí? Nosotros estamos midiendo el flujo neto de CO2, ¿no? Tenemos que separarlo del flujo, digamos, causado solamente por las plantas. Voy a regresarme un tantito, ¿sí? Las plantas tienen un flujo provocado por la fotosíntesis de CO2, y hay cierto CO2 que es debido a la respiración, ¿no? Hay maneras de separar uno de otro, ¿no? Y entonces esta raya negra
la podemos separar en una raya azul y en una raya roja, ¿no? La raya roja es lo que se llama producción primaria bruta, gross primary production, ¿no? Que es ya la producción o lo que estamos secuestrando de CO2 gracias a la fotosíntesis, ¿no? Ya le quitamos la respiración, ¿no? La otra línea es la respiración, ¿sí? Entonces, esta GPP, nosotros podemos dividirla entre la evapotranspiración y obtener una medida de qué tan eficientemente está trabajando la fotosíntesis de la selva, ¿sí? ¿Qué tanto se está aprovechando el agua? Y es lo que se llama eficiencia de uso de agua, ¿sí? Y nos damos cuenta, pues que esta selva, la selva baja caducifolia, aumenta su eficiencia de uso de agua cuando hay, evidentemente, época de secas, ¿sí? Hay un sistema de realimentación en la fisiología de estas plantas, ¿no? Que cierran sus estomas cuando hay poquita agua o cuando hay condiciones meteorológicas de muchísima sequedad y calor, ¿no? Para no perder agua y no morirse, ¿no? Sin embargo, ellas tratan de hacer la fotosíntesis pues para seguir generando su comida, ¿no? Y seguir viviendo, y entonces se vuelven mucho más eficientes en época de secas. Es lo que estamos viendo aquí, marzo, abril, mayo, ¿no? Da un brinco la eficiencia de uso de agua, ¿no? Igual acá, ¿no? Esto a partir de mediciones y también pudimos verificarlo a partir de datos de satélite. De eso voy a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Voy a presentar otro resultado, nada más, para ya no hacerlo muy largo. Este es el último resultado experimental que presentamos. Lo que estoy presentando aquí es, del lado izquierdo, tenemos dos gráficas. La de abajo es la evapotranspiración, pero acumulada. Es decir, voy sumando todo lo que se va evapotranspirando en un año, ¿sí? Lo rojo es 2017, lo azul es 2018, lo negro es 2019, ¿sí? Y por otro lado, arriba tenemos la precipitación. Perdón, aquí pusimos P, pero en las otras láminas pusimos PPT, es precipitación, ¿no? Y también la voy acumulando, ¿sí? Llueve, esto sube. Llueve otra vez, pues sube otra vez. Llueve y sigue. Y vamos viendo que esto se va acumulando, acumulando, acumulando hasta un total anual de más o menos 600 milímetros, ¿no? Por año. Nótese que la evapotranspiración, por lo menos del 2017, fue el doble, ¿sí? Es decir, el agua está sacando, las plantas están sacando agua de algún lado, aparte de la lluvia. Y no es poquito lo que están sacando mucho más, ¿no? 60%, ¿no? Quizá. ¿Sí? Aquí en la derecha estamos viendo una gráfica que se obtuvo con estas dos gráficas de la izquierda, que es restar la precipitación menos la evapotranspiración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Está lloviendo, a la lluvia yo le quito lo que se está evapotranspirando. Si la evapotranspiración es mayor que la precipitación, pues lo que voy a tener como resultado, que es, lo nombramos SW, que es el eje vertical, ¿sí? Pues va a ser negativo, ¿sí? Si está lloviendo más de lo que se está evapotranspirando, pues va a ser positivo, ¿sí? Si hacemos esto en el eje del tiempo, ¿no? Estos números son días, ¿sí? Pues vamos viendo cómo se va, si empezamos desde cero, ¿no? Pues vamos viendo que la selva está evapotranspirando y de repente llueve, entonces esto da un brinquito, y entonces la selva sigue evapotranspirando, sigue trabajando, ¿no? En esta época estuvo evapotranspirando fuertemente, a pesar de que no estuvo lloviendo, y llegamos a la época de lluvias, ¿no? Y en la época de lluvias esto se recupera bastante, cada pulso de lluvia hace que esto suba, ¿no? Y después esto sigue trabajando, ¿no? Nótese que la pendiente de cada curva, pues es la tasa a la cual se está evapotranspirando, ¿no? Y nótese también que es una tasa muy variable, que depende de muchos factores. ¿De qué factores? Pues de todas estas variables bioclimáticas que están sucediendo, ¿no? En particular las plantas son muy sensibles al déficit de presión de vapor, ¿no? Que depende de la temperatura, depende de la humedad, ¿no?
y pues también esto depende de qué tan fácil es sacar agua del suelo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces este rojo es 2017, este azul es 2018, ¿no? Pues de aquí que podemos concluir, pues que toda esta columna que se ve aquí, toda la bajada, ¿no? Pues es agua que está saliendo de algún lado que no es la lluvia, ¿sí? En particular, esta selva seca caducifolia de la península de Yucatán tampoco se alimenta de ríos ni de lagos, porque no hay ni ríos ni lagos. Lo que hay es un acuífero muy importante y hay también agua que se guarda en una zona cercana, que se guarda en el suelo, ¿no? Que se guarda en una zona cercana a las raíces de las plantas, que aquí en Yucatán le dicen el Sasca. O zona badosa también le dicen, sí. Entonces, de ahí toman agua las plantas. Nótese la importancia del agua subterránea aquí en Yucatán, ¿no? Esto que se ve acá, pues esta B y C que se ven en estos cuadritos dentro de la gráfica, pues simplemente son estas pendientes, ¿no? Estas pendientes de evapotranspiración de los distintos años, ¿no? En las mismas épocas, ¿no? El 1 con el 1 lo podemos comparar, el 5 con el 5, ¿no? En general, en 2017 trabajaron más intensamente las plantas, evapotranspiraron mucho más, ¿no? Fue un año más seco o más húmedo. Bueno, al final fue más húmedo, llegó más arriba aquí en la precipitación. Ok. Entonces, 60% se emplea agua almacenada o agua subterránea. Esto ya lo habíamos dicho y después lo confirmamos utilizando productos satelitales. Entonces, perdone, ¿cuánto tiempo llevo? No sé si ya me extendí mucho. ¿Hay manera de que el moderador me diga cuánto tiempo llevo? Sí, ¿qué tal? Lleva un poquito más de 45 minutos. Santo cielo. Me extendí más de lo que quería. Bueno, pues nada más voy a mencionar la cuestión de los productos satelitales. Me voy a ir muy rápido aquí. Esta cuestión de los productos satelitales, ustedes la pueden mirar en el artículo de mi alumno, que lo muestro aquí en la pantalla, ¿sí? Es un artículo de Hydrological Processes, volumen 32, issue 18, del 2018. Todo esto está ahí. También hay una plática muy interesante en YouTube, les puedo pasar la liga. Y también hay un resumen para todo público que hicimos de ese artículo. Ya se los pasé a mis amigos del IMTA para que lo distribuyan entre los interesados, si a alguien le interesa, ¿no? Entonces, hablando de los productos satelitales, pues la idea es este tipo de estudios, este tipo de interrelaciones entre la atmósfera y el medio ambiente, pero a una escala mucho más grande. En el caso particular del estudio que hizo mi alumno, pues estudió a escala península de Yucatán. Se hicieron comparaciones a escala del tamaño de la península, ¿no? Son productos que nos pueden dar varias variables, entre ellas varias de las que medimos, ¿sí? Por ejemplo, el índice de verdor se obtiene con un producto ¿cómo se llama? Pues de una plataforma satelital que se llama MODIS, ¿no? Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, un espectroradiómetro, que lo que hace, en pocas palabras, pues es estudiar la Tierra y la atmósfera por medio de la luz, de las distintas frecuencias o espectros de la luz, y puede inferir a partir de ahí un montón de cosas, como es el índice de verdor de la vegetación, como es la radiación fotosintéticamente activa. Hay otra misión de la NASA que se llama CHIRPS, que nos permite inferir la precipitación, pero a nivel península, ¿no? Con percepción remota queda muy claro que existe un gradiente ecoclimático. Nosotros vemos el gradiente tanto de precipitación, que es esto azul, ¿no? Lo azul más oscuro, pues es... Bueno, estas son las variaciones de precipitación, ¿no? Son promedios y coeficientes de variación, ¿no? Entonces se puede ver que hay gradientes que van de
digamos, de sureste a noreste, ¿no? A noroeste, siendo el noroeste más seco, ¿no? Se ve esto en general tanto en la evapotranspiración, se ve en la producción también, se ve en la lluvia, de noroeste a sureste. ¿Sí? Noroeste más seco, sureste más húmedo, ¿no? Ya no voy a entrar en muchos detalles, simplemente voy a mencionar que pues, esto nos permite hacer análisis a escala mucho mayor con mucho menos definición. Digamos que el producto satelital que tiene más definición tiene cuadritos de 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? La cuadrícula que vemos aquí, pues si mal no recuerdo es de 26 por 26 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues esto nos permite hacer, por ejemplo, las densidades de probabilidad de todas estas variables, ¿no? Nos permite ver la cuadrícula de las variables, nos permite comparar la productividad de los distintos ecosistemas que hay, ¿no? Está el manglar, está la selva baja caducifolia, que son las rayas rojas, ¿no? Están las selvas perennifolias, que son, pues, esta rosa, tenemos esta azul, ¿no? Y entonces esto nos permite darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, simplemente observando la anomalía de precipitación en contra de la evapotranspiración, pues se da uno cuenta de lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Esto está en negativos casi siempre para la raya roja, que es la selva baja caducifolia, ¿no? Es decir, estamos en déficit de agua, estamos tomando agua del subsuelo, ¿no? Este tipo de cosas nos permite darnos cuenta también con los otros ecosistemas, usando productos satelitales. Ya no voy a hablar mucho de estos detalles, pero sí les recomiendo la presentación de mi alumno, ahí le explica todo esto muy claro. Otro tipo de cosas que se pueden obtener, por ejemplo, esta resta de la precipitación y la evapotranspiración en el espacio, ¿no? En los distintos años, ¿no? Tenemos aquí 14 años de datos y podemos ver cómo está variando esta situación, ¿no? Las partes rojas, pues es donde hay más evapotranspiración que precipitación, las partes azules hay más precipitación que evapotranspiración, ¿no? Observamos que los años secos, pues esto se ve más rojo, más amarillo, los años húmedos, que son azules, 2005, 2006, 2013, pues se ven más azules, ¿no? Y hay zonas que tienden siempre a estar más o menos rojas, ¿no? Y zonas que tienen sus correspondientes variaciones, pero pues se ven más o menos amarillas, ¿no? Como esta zona del mero centro, ¿no? Que está evapotranspirando mucho. Es un reflejo de la actividad del ecosistema, ¿no? Hay que tener cuidado con esta gráfica también, ¿no? Porque digamos que hay una zona donde llegó el hombre y arrasó con la selva, ¿no? Entonces ya no va a evapotranspirar, ¿no? Y entonces, aunque llueva poquito, pues va a ser mayor la lluvia que la evapotranspiración, ¿no? Creo que esto está pasando aquí en estas esquinitas de por aquí de arriba, en el mero norte. Hay zonas donde ya se acabó con toda la vegetación y entonces casi siempre se ve azul, si se fijan, ¿no? Entonces se ve desde el espacio los efectos de lo que hacemos los humanos, ¿no? Hay otros productos satelitales que nos permiten obtener evapotranspiración, esta se llama storage, se llama almacenamiento de agua, es almacenamiento de agua en el acuífero, y esto se hace por medio de un producto que se llama GRACE, que es gravimetría, se mide la gravedad y con eso sabemos cuánta agua hay en el subsuelo, y esto permite hacer estudios, pues, hidrológicos muy interesantes a nivel península, ¿no? Estos estudios se hicieron, ¿no? Y en particular en la península de Yucatán se puede hacer un balance más sencillo porque aquí no hay ni ríos ni lagos, ¿no? Y entonces podemos saber cuánto es el flujo lateral, incluso, de agua de agua subterránea, ¿no? Se pueden comparar cuál es el comportamiento en los años de estos flujos laterales, ¿no? De esta déficit, que sería lluvia menos evapotranspiración, y de este almacenamiento en el acuífero y en la zona badosa que les comentaba, que es de donde tomarían primero el agua todas las plantas, ¿no? Ya hasta aquí voy a pasar a las conclusiones porque ya me pasé de tiempo. Entonces, pues pudimos observar que un gradiente climático en la península que tiene bastante sentido, que se corresponde con la actividad biológica que pudimos observar de producción y de evapotranspiración.
Se observaron también correlaciones pobres entre la variabilidad de la lluvia y la evapotranspiración y la producción primaria bruta, ¿sí? Pero esto es interanualmente, ¿sí? Intraanualmente, es decir, entre meses, sí se observa una modulación muy importante, ¿sí? El ecosistema con una estacionalidad más marcada, pues es evidentemente los ecosistemas caducifolios, ¿sí? Se observó que tienen una producción muy variable, ¿sí? Estamos observando, en un año observamos 1 tonelada de carbono por hectárea, mientras el siguiente año estuvimos observando 6 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Es una variabilidad enorme, ¿no? Si nosotros multiplicamos esa tonelada de carbono por hectárea, o esas 6 toneladas de carbono por hectárea, por la cantidad de hectáreas que hay, pues nos da una cantidad de toneladas increíble, ¿no? Estamos hablando de 750,000 hectáreas, más o menos, ¿no? Entonces, multiplíquenle por 1 tonelada, pues está absorbiendo carbono pues a una tasa muy, muy importante, ¿no? Ahora multiplíquenlo por 6 toneladas, ¿no? Y da una cosa muy importante, ¿no? Entonces, es un ecosistema importante a pesar de que lo estamos desapareciendo muy rápido, ¿no? Existe un efecto de memoria, esto se observó sobre todo con los datos de percepción remota, ¿sí? Los ecosistemas tienen como que un tiempo de respuesta, ¿no? Y esto varía de un ecosistema a otro, ¿no? En general, un año muy lluvioso no causa una respuesta de productividad inmediata, sino que en algunos ecosistemas puede tardar 100 días en responder. Y esto pues depende de varias cosas, ¿no? Donde juega un papel muy importante cómo se guarda esa agua en el agua subterránea y cómo se mueve, ¿no? Ya paso a las conclusiones, ¿no? Todo esto lo acabo de decir prácticamente, ¿no? Se muestra una fuerte dependencia temporal del agua subterránea, ¿no? Y pues hasta aquí le voy a parar y voy a dejar que hagan unas poquitas preguntas porque me pasé de tiempo, perdónenme. Gracias a todas las instituciones y a todos los involucrados, y en particular Jorge quiere agradecer al CONACYT y yo también por los apoyos recibidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesantísima presentación. Ya tenemos algunas preguntas. Vamos a invitar también a los participantes, tanto en Facebook como en Zoom, que hagan, si tienen algunas más preguntas o complementen sus preguntas. Y en lo que les damos ese tiempo, le voy a robar un poquito la pantalla para hacer promoción de nuestros eventos. Voy a apagar un poquito la pantalla. Está cargando. Listo. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación que tuvimos el día de hoy. Los invitamos también el siguiente viernes, el 5 de febrero, igual a las 10 de la mañana, para platicar con María Gómez Balandra, nuestra ponente de casa del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos va a platicar qué es una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Muchas veces escuchamos, muchos de nosotros ya lo sabemos, tal vez no completo, pero también es una información muy, muy importante, tanto para el público en general, para los que no lo tienen muy claro, que nos acompañen el siguiente viernes, nos van a presentar qué es una MIA, cómo se trabaja la MIA, qué significa una MIA. Tenemos también el 12 de febrero, en 2 semanas, con la directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Camila Cepeda, el Acuerdo de Escazú. No, ahorita está muy sonado que México ratificó el Acuerdo de Escazú. Y bueno, también nos viene a platicar qué es el Acuerdo de Escazú, cómo nos afecta como ingenieros, cómo nos afecta como país y cómo nos afecta como personas y al mundo, ¿no? Entonces los invitamos, va a ser un tema súper interesante para también los que no lo tengan muy claro. Esto pues va a ser muy, muy enriquecedor. Y tenemos también ya una confirmada en marzo, que todos la vamos promocionando desde ahora, el 5 de marzo, un día después de mi cumpleaños, por cierto, del flujo de agua en manglares, de la molécula al ecosistema, con José Luis Andrade Torres, del Centro de Investigación Científica de Yucatán,
Regístrense, por favor. Tenemos, bueno, nuestra liga está aquí arribita, aquí, adl.org.mx, donde ahí se van a poder registrar a todos los seminarios. Tenemos muchísima información y, bueno, para que no se pierda ninguno de estos eventos. También no me gustaría irme sin comentarles de nuestro blog Perspectivas. Sale todos los lunes y, bueno, abordamos temas de suma importancia en México y en el sector. La entrada de esta semana fue conflictos hídricos, lecciones para el presente. Los invitamos a que nos lean. También ya está disponible el 4º número del Acueducto en su 5ª época, que va y dice la vida interna del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esta vez de octubre a diciembre. Vamos entonces ahora sí a las preguntas, doctor Bernardo. Voy a dejar de compartir y regreso a mi fondo verde normal. Vamos con la primera pregunta de Karen Rueda. Dice, bueno, lo felicita, dice, excelente presentación. Dice, ¿cómo logran separar las mediciones de transpiración de la evaporación? Gracias. A ver, transpiración de evaporación. En general, se hace con modelos. Se tienen modelos matemáticos de cómo trabaja el ecosistema, basados en su mayoría en temperatura, creo. No soy muy bueno para los modelos biológicos, pero en general creo que es con modelos. O midiendo la transpiración, esa es la otra. ¿Sí? Si pudieras medir, midiendo la evaporación, perdón, la transpiración, pues está mezclada, ¿no? Ya sea que separes la transpiración o separes la evaporación. Hay gente que ha intentado medir solo la transpiración, ¿sí? Esto se hace tratando de medir cuánto está circulando por los árboles, ¿no? Que son los que más transpiran, ¿sí? Con unas mediciones de flujo de savia que se llaman sap flow meters, ¿no? Si lo buscas así, puedes encontrar información al respecto. ¿Sí? Esencialmente es un medidor. Hay de varios tipos, pero el que yo conozco es un medidor que que mide flujo de calor y de ahí infiere el flujo de la savia. Le metes una aguja al árbol que llega hasta el xilema donde está circulando la savia. Esa savia se está llevando calor y de ahí infieres cuánto flujo está pasando por ahí. No sé si... Gracias, doctor. Una pregunta igual por aparte, nos están preguntando si podrían colocar el enlace del artículo en el chat de Zoom para que puedan tener ahí acceso. Claro. A ver, ahorita lo hago. Y me voy adelantando a la siguiente pregunta que viene igual con un poco de antecedentes. Sí. Tonat Sintarin dice, excelente presentación y muy buen trabajo. Me parece muy interesante que de acuerdo a las series de tiempo que presentó, especialmente los datos diarios, el ecosistema es un sumidero de carbono cuando la evapotranspiración es muy baja y es una fuente de carbono cuando hay mucha evapotranspiración. ¿Cómo cree que esto se explique? ¿Por qué se explica esto? A ver, ¿puedes leerme la última parte de la pregunta? Sí, no se preocupe. Dice que en los datos diarios, cuando el ecosistema es un sumidero de carbono cuando la evapotranspiración es baja y es una fuente de carbono cuando hay mucha evapotranspiración. ¿Qué crees que explique esto? Más bien la respuesta de la producción, es decir, de cuánta CO2 está subiendo o bajando, sí está relacionado con la evapotranspiración, pero no es una relación directa, ¿sí? Voy a poner la gráfica. A ver. Si me lo permites, ¿puedo poner la gráfica? ¿Puedo? Sí, adelante. A ver. Voy a poner la gráfica. Ok. Entonces, estamos viendo aquí la producción neta, ¿no? Este es el flujo neto de CO2, que baja o que sube. Y me estás diciendo que esto está relacionado con la evapotranspiración.
sí se ve que cuando sube uno, sube el otro, ¿sí? Eh, pero te digo, no es una relación tan directa, ¿sí? Eh, esto que estamos viendo aquí arriba es CO2 que está saliendo por la fotosíntesis, digamos, por el trabajo de las plantas, ¿no? Por el metabolismo de plantas, sumado al metabolismo de todo lo demás que hay ahí. También hay animales ahí respirando, ¿sí? Y la evapotranspiración está ocurriendo por dos cosas. Por el metabolismo de las plantas que están haciendo la fotosíntesis y están tratando de enfriarse cuando les da un montón de calor y están tratando de llevar nutrientes del suelo y están tratando de hacer varias cosas, ¿no? Y entonces consumen agua y le están aventando para arriba, ¿sí? Entonces no necesariamente tienen que estar aventando mucha agua cuando estén produciendo muchos, digo, cuando estén chupando mucho CO2, ¿no? También se están enfriando para sobrevivir, ¿no? O también a veces se cierran sus estomas porque, híjole, la cosa está terrible, ¿no? Y entonces baja mucho la evapotranspiración, ¿no? Y baja mucho también en ese caso sí, bajaría también mucho la actividad fotosintética y esto sería más positivo. Pero este pulso de aquí que vemos es un pulso de varios días, ¿no? De hecho, de varios meses. Si te fijas, empieza en junio y acaba en julio, ¿no? Casi en agosto, ¿no? Son varios meses, ¿no? No son horas, ¿no? Ni días, ¿no? Sucede que aquí, pues, hay un montón de materia orgánica tirada por ahí en el suelo de la selva, que se estuvo acumulando y acumulando, acumulando, porque estuvo seca durante mucho tiempo. Y cayó un montonal de lluvia y entonces la actividad microbiana se súper disparó y estuvo trabajando como loca. Hasta que decayó toda esa materia orgánica, ¿no? Entonces, a eso principalmente se deben estos picos en particular, ¿no? Si te refieres a por qué sube, digamos, aquí está muy alta la evapotranspiración y aquí subió y hubo un pico, aquí no tengo muy claro por qué, ¿no? Porque hubo un pico de varios días, por lo visto aquí, ¿no? Probablemente una lluvia fuerte que cayó por acá y todavía todo este periodo hubo tiempo de que se acumulara materia orgánica, pero aquí estoy adivinando, ¿no? Así estoy hablando a ojo, como dices, ¿no? La respuesta sería que no es una relación tan directa como lo que estás viendo, ¿no? No sé si medio respondí. Gracias, doctor. Pasamos, si quiere, a otra pregunta. Esta pregunta es de Olga Cisneros. Y pregunta, bueno, primero dice que es un trabajo muy interesante. Pregunta si ya compartieron los resultados con la comunidad y si se ha hecho algún esfuerzo para explicar esta investigación técnica en un lenguaje más sencillo. Pues sí, de hecho, nosotros, bueno, para empezar, siempre compartimos nuestros resultados con nuestros amigos, los ejidatarios, que viven ahí, ¿no? Nosotros hemos hecho varios seminarios en el seno de nuestro laboratorio, en el seno del laboratorio nacional de resiliencia costera, y escribimos por ahí un artículo donde traducimos al lenguaje común precisamente el artículo que les mostré, que les envié la liga. Tengo también una liga, pero es de, ¿cómo se llama esta cosa? De Script D, ¿no? Entonces hay gente a quienes los dejarán entrar y hay gente a quienes no. Pero yo le compartí el PDF a mis amigos del IMTA, ¿no? Entonces se lo pueden pedir a ellos, ¿sí? Pero sí nos hemos tomado el tiempo de traducir esto a un lenguaje que entienda todo el mundo y lo pusimos en papel para que lo vea quien quiera, ¿no? Si lo quieren, se los compartimos, ¿no? Les voy a poner también en el chat del video el link de ScriptD, aunque, como les digo, ScriptD luego le pide a uno que pague y pues ya no nos gustó mucho compartir eso por ahí, pero no. O me lo pueden pedir a mí también, ¿eh? ¿Ok?
Muchas gracias, doctor. Tenemos ahí unos comentarios y que ahorita, bueno, no vamos a leer por el tiempo, le vamos a pasar, pues bueno, toda la sección de comentarios y de preguntas a usted para que, bueno, lo tomen en cuenta también en su investigación y ya si quiere también acercar a algún participante que le hizo alguna pregunta en particular, bueno, nosotros también ayudaremos para que esto suceda. Ahorita ya se acabó ahorita el tiempo para las preguntas, lamentablemente, pero muchísimas gracias de nuevo por su exposición, por iniciar este año con nosotros y muchas gracias también a los casi 160, si no me equivoco, 160, 180 participantes que tuvimos el día de hoy en combinación con los que tuvimos aquí en Zoom y en Facebook Live. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos voy a hacer una recapitulación rápida de los siguientes eventos que tenemos. Bueno, les recuerdo, muchos dijeron, oye, ¿dónde va a estar la presentación disponible? Les recuerdo que este seminario lo podrán encontrar está por acá, en el canal INTA. En un par de horas ya estará arriba, así como en Facebook. Y bueno, en nuestras distintas redes sociales estará la liga para que lo puedan volver a ver. Recordando, no se pierdan el siguiente viernes, que es una manifestación de impacto ambiental con María Gómez Balandra del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a las 10 de la mañana. El 12 de febrero, el Acuerdo de Escazú, para que todos sepamos y nos reafirmemos por qué este tratado es tan importante para el país. Y el 5 de marzo, el flujo de aguas en manglares con José Luis Andrade Torres del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Vayan a nuestro blog de perspectivas, lo podrán encontrar en la página oficial del INTA. Tenemos ya muchísimas entradas de este blog y vamos a tener muchísimas entradas este año. Entonces los invitamos a que nos lean, ahí nos vemos. Y que vayan a ver lo que hacemos en el día a día en el instituto, en este acueducto, la Gaceta Interna. Les dejo de nuevo aquí las redes sociales para que las vean, nos sigan. Y antes de despedirnos, podemos hacer la tradicional y la primera del año foto de familia a los que puedan y estén en disposición, que puedan prender sus cámaras para tomar esta ya tradicional foto de familia. Vamos a darles unos minutitos. Les pido por favor ayuda al equipo de comunicación del instituto para que me ayuden con esta foto. Vamos a tomar 3 fotos. La primera, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La segunda, en 1, 2, 3. Y la tercera, celebrando que es viernes, y no solo viernes, ni cualquier viernes, es viernes de puente. Entonces vamos a disfrutarlo levantando las manos como quieran. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Va a ser un año muy activo en las redes sociales del instituto. Los invitamos a que nos sigan. Vamos a estar muy activos haciendo muchos eventos y de todo tipo. Muy técnicos, muy poco técnicos, más ligados a la política pública también, más ligados a la ingeniería, más a la sociología. Vamos a intentar abrir un abanico para que todo el mundo se sienta incluido. Si tienen ahí sugerencias de temas, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales y los tomaremos en cuenta todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Hay que seguirnos cuidando. Esta pandemia todavía sigue en pie y hay que estarnos cuidando. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, felicidades a ti y a tu equipo. Padrísimo tu esfuerzo de divulgación. Muchísimas gracias.